Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. En esta noche venimos a buscarte, Señor. Somos atraídos por tu presencia, Padre. Somos atraídos por ti, Espíritu Santo. Nuestro corazón está dispuesto, oh Dios, a bendecirte en esta noche. Clama por tu presencia. Necesita tu presencia. Ven, Señor. Tómanos, llénanos. Clamamos por tu presencia en esta noche. Usted que ya está sintonizado, empieza a levantar su voz ahí donde se encuentra. Empieza a clamar por la presencia del Espíritu Santo. Dígale: Señor, estoy listo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Clamamos por tu presencia. Clamamos por tu presencia, Espíritu Santo. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Cante con nosotros como el siervo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche no tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Levanta su voz y diga: lléname, lléname, dame más de ti. Dame más de ti, más de tu amor. Tenemos sed solo de ti. Llénanos, Señor. Levanta su voz y diga: lléname, 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 Señor. Oh, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, solo de ti. Lléname, Señor. Dice tu palabra, una voz llama a otra, la voz de tus cascadas.
Espíritu nos llama. Quieres estar con nosotros. Nosotros queremos estar contigo. Es nuestro deleite. Llénanos, Señor. Levanta su voz ahí en su lugar y diga: lléname, Señor. Lléname. Lléname, Señor. Dame paz de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Llénanos, Señor, danos más de ti. Sacia nuestra sed en esta noche. Tú eres todo lo que hemos venido a buscar, Padre. Preciosa presencia. Esa presencia que ha prometido darnos paz, que ha prometido darnos descanso. Esa presencia que lo llena todo en todo. Ven ahora mismo, Espíritu Santo. Te llamamos, te buscamos. Oh, lléname, 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 Señor. Y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Queremos ser ofrenda agradable a ti. Ofrenda agradable a ti en esta noche. Queremos que nuestra alabanza, que nuestra adoración sea agradable a ti. Lléname, Señor. Diga la última vez. Lléname, lléname, Señor. Dame más, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo en ti. Lléname, Señor. Empieza a levantar su voz ahí en su lugar. Tenemos hambre, tenemos sed de ti. Empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a levantar su voz. Santo, 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 santo. Aquel que fue inmolado en la cruz es digno de toda gloria. Eres digno de abrir los sellos. No se encontraba nadie digno más que tú. Solo tú, Padre. Tú tienes nuestro corazón, es tuyo. Nuestra alabanza es tuya, nuestra adoración es tuya. Oh, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, a ti toda gratitud por los siglos de los siglos. Santo, 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 santo. Al primero y al último. Sin ti nuestra vida no sería nada. No tendríamos valor. Sin tu presencia en nosotros, Señor. Tu sangre nos ha hecho carísimo. Tu sangre nos ha dado un valor tan alto. Ahora disfrutamos lo que somos en ti. Disfrutamos el privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Lléname, lléname, Señor.
Dame paz de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, dígaselo, es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Levante sus manos, levante su voz y diga: no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, oh Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, 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 glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti, porque es nuestro deseo adorarte. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Queremos que nuestra adoración sea grata a ti. Todo el mundo levantando sus manos, levantando su voz y diciendo: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eso es, levante su voz, levante sus manos y diga: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. El Dios de toda la tierra.
Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, porque tú lo llenas todo, todo. No hay nadie digno de la gloria, de la alabanza como tú. Levanta su voz, levanta sus manos y diga: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tan fiel. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tan bueno. Solo tú permaneces fiel. Solo tú permaneces fiel. Cielo y tierra te adoran, Señor. La tierra está llena de tu gloria. Nosotros en esta noche te damos gloria, te damos alabanza, Señor, solo a ti. Nos unimos a millones de personas que hoy te exaltan, que hoy te adoran, reconocen tu grandeza. Levantamos nuestra voz a ti. Gracias, Señor, porque prefieres escuchar nuestra voz. Somos lo más hermoso, lo primero, las primicias, lo más importante que has creado. Nos amas con amor eterno y por lo tanto has prolongado tu misericordia para cada uno de nosotros. Hoy disfrutamos de tu amor, disfrutamos de tu amor. La forma en que nos amas, la forma en que somos atraídos hacia ti. Diga: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Levante su voz, disfrute de su presencia en esta noche. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras nos acercamos, glorifícate. Mientras nos acercamos, glorifícate, exáltate. Rey de reyes, Señor de señores.
recordamos todas tus misericordias para con nosotros. Esta noche tomamos la copa de la salvación e invocamos tu nombre. Diga la última vez: Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Santo, santo, santo eres. Si tiene ahí a la mano su Biblia, su celular, su tablet, ábralo por favor en el libro de Génesis capítulo 22. Ahí es donde vamos a tener la palabra del día de hoy, en esta noche. Génesis capítulo 22. Santo y digno es el Cordero de toda la gloria. Siéntese, póngase cómodo. Vamos a meditar unos momentos en la palabra. Génesis capítulo 22. Génesis 22. Si ya lo tiene y está listo, dé un fuerte amén. Génesis 22. Vamos a orar primero. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva. Ella hace la obra a la que la mandas hacer al corazón del hombre. No vuelve vacía, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, habla a nuestro espíritu en esta noche, nuestra alma. Instruye, edifica. Corrige, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos la vida que hay en tu palabra. Abrimos nuestro corazón en esta noche. Que ella venga y dé fruto en nuestros corazones al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Queremos que sea buena tierra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo en nosotros. La recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parte de la escritura, Génesis 22, ya es un pasaje muy conocido. Hace unos meses Jimmy nos compartía acerca de este pasaje, acerca de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y la mayoría de las veces nos centramos en la vida de Abraham. Y hace unos días oraba al Señor y le decía: Señor, dame algo. Dame algo para mí primeramente. Sabe, a veces hablar de un tema durante cada semana no es sencillo. No es sencillo hablar de adoración cada semana, encontrarle un matiz nuevo, una faceta nueva a la adoración. No es sencillo. Y el Espíritu Santo traía a mi mente el altar. Y a veces cantamos, leemos acerca del altar. Y sabe, el sacrificio, el ritual, por llamarlo así, que Dios ordenó, de cómo hacer el sacrificio, de qué traer, qué animal traer si pecaste de tal manera. Porque no todos los sacrificios eran iguales.
No todos los sacrificios tenían que traer siempre un cordero. No en todas las ocasiones tenían que traer un par de tortolitas. Dependiendo del pecado que habías cometido y querías arreglarte, querías ponerte a cuentas con Dios. Era lo que la ley mandaba. Dependiendo de la gravedad de tu pecado, por decirlo así, era lo que traías al altar. Pero tenías que traer un animal limpio. Tenías que traer un sacrificio digno del Señor. Y llega un momento en que el pueblo empieza a traer lo cojo, lo ciego, lo enfermo, y empieza a traer ese tipo de animales para sacrificárselos al Señor, y llega un momento en que Dios se enoja. A Dios ya no le fue agradable ese tipo de sacrificios. Dice, ya no quiero que me traigas el cojo y lo cojo, ya no quiero que me traigas lo enfermo, ya no quiero que me traigas eso. Ya no lo quiero. Pero Dios airado, enojado. Y en esta ocasión quiero llevarlo por unos minutos a través de esta historia, que es muy... Cada vez que yo la leo y me pongo en la situación de Abraham, hermano, no era nada sencillo, era una petición muy difícil de cumplir para Abraham. Y quiero leerle la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Dice, toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Y después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Ya la hemos leído, ya hemos meditado en esta palabra muchas veces, pero me llama mucho la atención que en esta versión Dios le hace una petición muy específica a Abraham y le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, pero lo vas a sacrificar en ofrenda quemada. La ofrenda quemada era, o del todo quemada, era el sacrificio más grande, el sacrificio más con mayor exigencia en la ley, el de mayor peso. Y cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, y él responde, aquí estoy, Señor. Le dice, sacrifícame a tu hijo, lo vas a llevar a un monte, al monte que yo te voy a decir, y ahí me lo vas a sacrificar. El hijo a quien tú tanto amas, tu único hijo, lo vas a sacrificar en tierra de Moriah. ¿Por qué ahí, hermanos? ¿Por qué en esa tierra? ¿Por qué en esos montes? Moriah quiere decir que Dios provee, que Dios está viendo. Hermanos, si Dios estaba viendo lo que Abraham estaba haciendo, y más adelante le provee el cordero para el holocausto, y solamente se menciona otra vez tierra de Moriah en la palabra, y es el monte donde pasó este sacrificio de Abraham, que iba a matar a su hijo Isaac. Ese mismo lugar es donde David iba a construir el templo para Dios.
Pero Dios no lo dejó hacerlo y lo construyó Salomón. Se convirtió en un lugar con tanto peso, hermano, espiritual, la tierra de Moriah. Y, hermanos, Abraham entendió a la perfección la orden que Dios le dio. Al decirle, quiero que lo sacrifiques en holocausto, de ofrenda del todo quemada. Hermanos, si no era sencillo, porque cuando se ofrecía un sacrificio tenías que llevar al animal, ponerlo sobre el altar, y el sacerdote tenía que degollarlo. El sacerdote degollaba al palomito, al cordero, a lo que fueras a llevar como ofrenda, y luego después lo quemaban. Y eso es precisamente lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera con Isaac. Vas a llevar a tu hijo a la tierra donde yo te voy a señalar, y ahí me lo vas a ofrecer en ofrenda de todo quemado. Ahí lo vas a degollar. Abraham entendía que tenía que degollarlo y tenía que quemarlo. Y cuando yo me pongo a meditar en esta petición acerca de Dios para la vida de Abraham, a veces Dios hace peticiones, a veces Dios nos pide cosas que tal vez para nosotros pudieran ser algo crueles, pudieran ser algo fuera de la realidad. Pero lo que Él busca realmente es nuestra obediencia. Usted pudiéramos pensar y decir, Dios está muy interesado en mi ofrenda, Dios está muy interesado en mi diezmo, Dios está muy interesado en mis bienes económicos, Dios está muy interesado en mi intelecto, Dios está interesado en tantas cosas que nosotros pudiéramos poner como prioridad muchas veces. Pero yo he entendido algo, hermano. Ahora que yo soy patrón y que soy padre, yo me doy cuenta que más que mis hijos vengan a decirme que me aman, muchas veces yo busco su obediencia. Busco que cuando yo dé una orden, ellos me obedezcan sin cuestionarme. Porque muchas veces nuestros niños vienen y nos dicen, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y cuestionan nuestra autoridad. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuando uno da una orden, como pastor, como dueño de una empresa, como papá, uno ya tiene diseñado en la mente qué es lo que va a hacer. Y lo único que uno busca es la obediencia. Yo lo puedo ver con mi ayudante en el taller. Cuando yo le doy una orden, muchas veces él cuestiona. Y pudiera tener razón. Y muchas veces, en algunas ocasiones, yo me he equivocado y no me he dado cuenta hasta que ya hay una consecuencia de la orden que yo di. Pero Dios no se equivoca. Dios es infalible. Cuando Dios nos da una orden, Él ya sabe el resultado. Y lo que Él espera es que usted y yo, como Abraham, nos levantemos a la mañana siguiente y obedezcamos, por más loca, por más fuera de lugar, por más fuera de lógica que tenga la orden que Dios nos ha dado. Él ya sabe el resultado. Y espera que usted y yo podamos ser obedientes al 100%, como Jesús. Jesús ya sabía dónde iba a terminar. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero sin embargo dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, ya sabía Abraham lo que tenía que hacer. Y aquí es donde quiero compartirle otra parte de esta historia, la fe. Hay una orden
tal vez fuera de lugar de parte de Dios para la vida de Abraham, pero también está la fe de Abraham. Porque cuando Dios le da la orden a Abraham, hermano, solo en la mente de Abraham, solo en la mente de una persona, solamente en la mente de un padre, sabe la tormenta, el tormento del corazón, el tormento de la mente, al pensar y decir, Dios me está pidiendo a mi hijo, Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. Pero sabe que él no cuestionó. Y podríamos decir usted y yo, pues es que era Abraham, era el padre de la fe. Bueno, hoy lo conocemos como el padre de la fe, pero también era carne, pero también era padre, y era el único hijo que Dios le había permitido tener. Pero sabe que en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Abraham creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac de los muertos. Y está la pelea de la fe contra la razón. La pelea de la fe contra la razón. ¿Por qué? Porque la razón te dice cómo vas a asesinar a tu hijo, cómo lo vas a llevar al monte, cómo lo vas a degollar, cómo lo vas a quemar. Pero la fe le decía a Abraham que Dios le había prometido levantarle descendencia a través de la vida de Isaac. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versos 18 y 19. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, quiero pensar que Abraham escuchó la voz de Dios, escuchó la orden de Dios, se levantó al otro día, dice que cortó la leña, enalbardó el asno que tenía, tomó a Isaac, tomó a sus 2 siervos y empezó a caminar. Y ya sabía para dónde tenía que ir. Dios ya le había dicho a dónde tenía que ir, a dónde tenía que dirigirse. Y dice que cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho que hiciera eso y lo vio de lejos, entonces él sigue hablando por la fe, hermanos. Abraham sigue hablando por la fe porque le dice a los siervos, le dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham, hermanos, yo me quedo asombrado con la fe con la que el hombre hablaba. A pesar de que Dios le había dado una orden de asesinar a su hijo, y caminó durante esos 3 días y vio el lugar donde tenía que sacrificar al muchacho, y le dice a los siervos, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a volver. Pero realmente no sé si Abraham tenía la esperanza de si volvería con el muchacho o tendría que matarlo en el monte. Pero él habla con una fe tan tremenda y dice, el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar. No dice voy a ir a asesinarlo, no dice voy a ir a matarlo, qué bárbaro Dios, ¿por qué me pidió eso? No, dice vamos a ir y vamos a adorar. ¡Qué tremendo! Yo he pensado en lo que pasé para tener a mi bebé, a mi niño, a mi niña. Yo digo, yo no sé si yo sería capaz de obedecer esa orden y si Dios me pidiera asesinar a mi niño ahora, no sé si sería capaz de hacerlo, pero Abraham dijo, el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar. Y lo que hicieron en el monte, hermanos, no fue ponerse a cantar, no fue ponerse a tocar música, no fue ponerse a hacer algo agradable. El papá se puso a acomodar la leña.
Dice que en una mano le puso la leña en la espalda al muchacho para subir al monte, y en una mano llevaba el fuego y en la otra llevaba el cuchillo. Y yo me puse a investigar y dije, bueno, estamos hablando de la vida de Abraham. Pero cuando llegan al monte y camino al monte, el muchacho le pregunta, bueno, yo llevo la leña, tú llevas el fuego, llevas el cuchillo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham vuelve a hablar por la fe y le dice, el versículo 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hermano, yo no sé si Abraham iba tan seguro de que iba a volver con el muchacho, pero por la fe yo leo y creo por la fe que Abraham pensaba, bueno, lo voy a degollar, lo voy a quemar, pero creo que aún muerto y quemado y degollado, Dios es capaz de levantarlo de la muerte, porque así lo dice el libro de Hebreos, y yo lo creo. Y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Y me puse a investigar cuántos años tendría Isaac. ¿Qué edad tendría Isaac en este tiempo, hermanos? Y no era un niño, no era un adolescente, era un joven ya. Abraham tenía alrededor de 35 años cuando esta historia está pasando. 35 años tenía el muchacho. Porque cuando leemos la historia, el versículo 10 dice, el mismo versículo 9, la segunda parte dice, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Hermano, ¿quién de nuestros hijos tendría tal obediencia de que si usted y yo le decimos, sabes que Dios me pidió asesinarte, Dios me pidió que te ofreciera en sacrificio, ven porque te voy a amarrar y te voy a subir en el altar, te voy a degollar y luego después te voy a quemar? ¿Quién? Y aquí es otro aspecto bien importante de la adoración, que nosotros, usted y yo como padres, somos el ejemplo de nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean a nosotros adorando, que nosotros seamos un ejemplo a nuestros hijos de venir a los tiempos de adoración, que nuestros hijos nos puedan ver levantando nuestras manos en el servicio, que nuestros hijos puedan vernos postrados, que nuestros hijos escuchen de nosotros alabanza. En esos 35 años de vida de Isaac, ¿cuántas veces no vería a Abraham levantar un altar, ofrecer un sacrificio, y que siempre los sacrificios de Abraham fueron agradables a Dios? Isaac ya sabía de qué se trataba. Yo quiero pensar que mientras dejaron a los siervos ahí y empezaron a caminar hacia el lugar, y el muchacho, el joven, veía la leña, veía el cuchillo, veía el fuego, pero no veía el holocausto, preguntó, Padre, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? Porque ya había visto a Abraham hacerlo muchas veces. Y quiero pensar que Abraham empezó a platicar con el muchacho y decirle, Dios me habló. Dios me habló y me pidió que hiciera esto contigo. Tú eres el sacrificio, tú eres el que estará en el altar. Oh, hermano, qué grande, qué pesado.
es entender esta porción de la Escritura. Yo no sé si el muchacho le ayudaría al papá a construir el altar donde moriría, pero dice que ató al muchacho y lo puso sobre la leña. Hermanos, muchas veces la adoración no es algo tan sencillo. Alabar a Dios, ser un adorador, no es solamente un título, no es solamente de alguien que se sube a cantar, no es solamente de alguien que se sube a tocar. Cada uno de nosotros en su silla, en tu casa, debemos ser un adorador. Un adorador que esté dispuesto a pasar por estos tiempos difíciles donde pareciera que Dios se volvió loco, donde pareciera que Dios ha perdido el control de la situación y nos está pidiendo algo imposible de cumplir. En medio de la situación, en medio del dolor, cuando Dios nos pide algo que amamos tanto, tú y yo debemos estar dispuestos a satisfacer el corazón de Dios. He escuchado una canción que me retumba y me retumba y me retumba. Yo quiero ser un adorador. Hay una parte de la canción que dice: yo quiero satisfacer tu corazón, poderte satisfacer. Y yo me he puesto como meta eso. ¿Cómo puedo satisfacerte? Aún siendo tú Dios, aún siendo el creador de todas las cosas, teniendo todo bajo tu control, siendo el creador de todo, aún anhelas y buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aún hay anhelos en tu corazón, aún buscas personas que estén dispuestas a sacrificar aún su propia vida, aún su propio hijo, aún su propia carrera, aún su propio negocio, su carro, su familia, por satisfacer el corazón de Dios. Ese tipo de adoradores son los que Dios está buscando aún. Y cuando Abraham está a punto de empezar a degollar al muchacho, yo no sé cuál sería la expectativa en los cielos, cuál sería la expectativa de nuestro Señor al estar viendo lo que estaba viendo en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, porque eran los dos. No solamente era Abraham, Isaac también era un adorador, lo aprendió de su padre. Y eso nos debe dar mucha responsabilidad a usted y a mí. Nuestros hijos, nuestra familia, soy un ejemplo para ellos. Y Dios le dice: Abraham, Abraham, y Abraham dice: aquí estoy. Yo no sé qué tan cerca estuviera de empezar a degollar al muchacho, pero le dice: no le hagas nada al muchacho, no lo toques. Dice: porque ahora sé de verdad que temes a Dios. ¿Qué acaso Dios estaba jugando con Abraham los años anteriores? ¿Que acaso Abraham no le había demostrado a Dios su obediencia a Dios? Pero son en estas ocasiones donde Dios nos prueba hasta el límite. Ve nuestra fidelidad. Ve hasta dónde estamos dispuestos a dar, a hacer, a caminar, a soportar por Él. Y mientras usted y yo estamos nublados en preguntándonos: ¿por qué Dios hará esto? ¿Por qué Dios me pedirá esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Acaso no tendrá alguien más a quien mandar? ¿Acaso no tendrá alguien más que pedirle lo que me está pidiendo a mí? ¿Por qué yo si yo no tengo tantos recursos? ¿Por qué yo si soy el que menos sé? ¿Por qué yo si soy el que menos puedo hablar? ¿Por qué yo eso? Pero sin embargo, hermanos, el Cordero ahí estaba.
Porque dice cuando Abraham alzó los ojos, ahí estaba el animal enredado por los cuernos. Pero nos abruma muchas veces el estarnos preguntando, el estarle cuestionando a Dios por qué esto, por qué el otro, sin obedecerlo fiel, ciegamente, y Él ya tiene todo listo, ya tiene todo preparado. Y fíjese, quiero llevarlo un poquito más abajo, ya vamos a terminar. Dice el versículo, dice, y llamó a Abraham aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, dice, la gente usa ese nombre como proverbio: en el nombre del Señor será provisto. ¿Qué nos falta para adorar? ¿Qué piensas que tienes que tener para adorar? ¿Crees que necesitas tener mucha fe? ¿Crees que necesitas tener mucho intelecto? ¿Crees que necesitas ser un músico súper excelente para poder adorar a Dios? Lo único que Dios pide de nosotros es obediencia, iglesia. Es obediencia, es obedecer. Cuando Dios te dice esfuérzate, cuando Dios te dice haz esto, cuando Dios te dice esfuérzate en leer la palabra, solo obedece. Pero tengo sueños, solo obedece. Cuando Dios te dice necesito que ayunes, Señor, pero nunca he ayunado, me duele la cabeza, solo obedece. Dios ya tiene la salida, Dios ya tiene el cordero enredado entre los cuernos, en los zarzales. Dios ya tiene la salida preparada para ti. Qué tremendo estas lecciones de adoración de estos dos hombres. Yo quisiera terminar con una oración en esta noche. Cierre sus ojos ahí en su lugar donde se encuentre. Padre, gracias en esta noche te damos. Gracias por tu palabra. Ella no vuelve vacía. Yo sé que hoy has hablado a nuestros corazones. La vida de la palabra ha llegado a nuestros corazones. Has alimentado nuestro espíritu. Padre bendito, que estas lecciones de adoración, estas lecciones a nuestro corazón, a nuestra mente, no se olviden, Señor. Padre bendito, anhelas tanto nuestra compañía, anhelas tanto enseñarnos, anhelas tanto abrazarnos, anhelas tanto, Señor, amarnos. Queremos ser obedientes totalmente hacia ti. Queremos confiar, abandonarnos totalmente en ti, confiando, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas a nuestro alrededor. Que por más que pueda ser difícil, duro, complacerte, a ti te agrada ver nuestra vida en obediencia. Te agrada ver nuestra vida, Señor. Que no titubeamos, que obedecemos ciegamente. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad de poder alimentarnos de ella, Señor, que eres fiel a ella. Bendito Dios, ayúdanos a ser ejemplo de los creyentes. Como lo dijo Pablo a Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, pero también en la forma de adorar, que podamos entregarnos sin reservas a ti, porque hay mucha gente que nos observa, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, si en alguno de mis hermanos hay alguna necesidad, súplela. Enfermedad, súplela. Falta de fe, Señor, inyecta fe, Señor, sobre sus vidas. Que esta palabra traiga un nuevo ánimo sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre su espíritu. Que cobren ánimo, que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Solo un último anuncio. Niños menores de 12 años y adultos mayores y personas con algún problema de enfermedad no podrán
entrar a la iglesia, seguirán viéndolo en línea, seguiremos transmitiendo en línea. Espere más información en el grupo de la iglesia y esté atento a los anuncios que se tienen por dar. Dios les bendiga.